Buenas noches, mi nombre es Karen Patricia Pérez, soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y el día de hoy vamos a hacer un análisis acerca de un caso del impacto del COVID-19 en una familia. Mm, Voy a permitirme presentar como, bueno, valga la redundancia, una presentación para poder ponerlos en contexto del caso que vamos a mirar. em, y que podemos analizar. Tenemos unas preguntas base entregadas por nuestra tutora. Entonces, la idea es poder hacer un análisis y poder dejar una reflexión. Bueno, entonces, como les contaba, vamos a hacer un análisis sobre el impacto del COVID-19 en en la desigualdad y la pobreza en Colombia. Podemos ver que esta crisis sanitaria del COVID-19 intensificó las brechas de desigualdad y pobreza en Colombia por todo lo que trajo consigo. Entonces, vamos a hablar específicamente hoy de la historia de la familia Álvarez Suárez. Y en esta presentación vamos a narrar cómo la familia Álvarez Suárez, que son originarios de Medellín, se trasladan a Bogotá en busca de mejores oportunidades, en busca del crecimiento personal y profesional. Y ellos en este camino emprendieron con un negocio de comidas rápidas. Sin embargo, a pesar de que tuvieron un gran crecimiento, entre el año 2010 y en el año 2019, 2015, 2019 más o menos, eh, debido a esta emergencia sanitaria, se vinieron muchos desafíos económicos y sociales que afectaron no solo su estabilidad, sino también la de sus empleados, ya que en estos años, como manifestábamos, ellos tuvieron ese crecimiento y tuvieron la oportunidad de generar una gran fuente de empleo. Entonces, como lo mencionábamos, no solamente se veían afectados ellos, sino también sus colaboradores en ese momento. Y pues sus seres queridos, claramente. Entonces, ¿por qué ellos deciden ir a Bogotá? Hemos escuchado durante mucho tiempo que la capital es la capital de los sueños y aspiraciones, y este no fue la excepción para la familia Álvarez. Entonces, digamos que ellos llegaron en busca de oportunidades, tenían una percepción de la ciudad como un refugio, como un lugar en el que se puede crecer, en el que se puede explorar en distintas facetas, en el que se puede emprender. Por ser una ciudad claramente y por ser la capital. Mm, Entonces vamos directamente al análisis que es cómo impactó la pandemia el negocio de esta familia. Entonces, la pandemia del COVID comenzó en el 2019 y tuvo un efecto devastador en el negocio de la familia Álvarez, como en multitud de negocios en Colombia. La reducción drástica de la clientela por esto del hacinamiento, por esto de que no podíamos salir, por la prevención y demás. Las restricciones impuestas afectaron la viabilidad económica del emprendimiento y esta situación generó preocupaciones significativas sobre la capacidad de pagar sus empleados. Debido al hacinamiento, debido a la cuarentena, claramente pues nadie podía salir, empezaron a bajar las ventas y se empezaron a bajar las ventas, también los ingresos. Y esto obligó a quienes dependían de estas ventas a tomar otros rumbos. Eso les llevó a cerrar su negocio, les llevó a poner su vivienda en arriendo para poder costear otros gastos. Todo esto abarcó una cantidad de decisiones difíciles que no solo, como lo decíamos al principio, no solo los afectaron a ellos, sino a las demás personas que dependían del negocio. Eh, Cabe mencionar
que este impacto de esta emergencia sanitaria no fue solamente en la familia Álvarez. Digamos que el cierre de negocios en Colombia resultó en un aumento alarmante. El desempleo alcanzó cifras del 14.2% en marzo de 2021 y digamos que este panorama llevó a muchas familias a una situación crítica económica, emocional, porque no solamente estamos hablando de los ingresos, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la salud mental y de cómo esto afectó todos esos ámbitos. Eh, Esto nos lleva a responder tres preguntas que tenemos y cuáles fueron las consecuencias. Las consecuencias, digamos que la problemática que se centra en todo esto fue la falta de apoyo por parte del gobierno para esos pequeños emprendedores. Pero entonces vamos a ver cuáles fueron las consecuencias sociales de que esta familia regresara a Medellín. Entonces tenemos que el aumento del hacinamiento, ellos regresaron en una situación claramente devastadora, la falta de espacio para albergar a todos los miembros de su familia, teniendo en cuenta que ellos eran como la fuente vital para todos ellos. Y pues esta condición de estar todos juntos en un solo lugar, claramente aumentaba el riesgo de contagios y de esta manera se vio afectada la salud de todos ellos. No podemos dejar aparte el tema más importante que surgió en esa pandemia, que fue el deterioro de la salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión aumentaron no solamente en la familia Álvarez, sino en toda Colombia. Todos nos vimos de alguna forma tocados por esta parte. Hubo gente que ni siquiera nunca experimentó la ansiedad y la experimentó en esos días, el encierro, la poca gente, el estrés de pensar las personas, por ejemplo, que solo dependían de un ingreso, que no pudieron seguir generando, la incertidumbre económica y las condiciones de vida, pues contribuyeron, perdón, a estos problemas psicológicos. ¿Cuáles son las repercusiones políticas y la falta de apoyo estatal? Bueno, evidentemente, como lo hemos mencionado, hubo un cierre de negocios, un aumento del desempleo y una falta de incentivos estatales, aunque en su momento se tuvo conocimiento de varios subsidios y varias cosas que el Estado puso a disposición de la población. Muy poca gente se vio realmente beneficiada y eso sin contar el montón de trámites que venía detrás de eso. Ahora, hablando particularmente de los emprendedores, no hubo mucho apoyo para las pequeñas empresas, no hubo mucho apoyo, no hubo un subsidio, no hubo una mano amiga que dijera, bueno, no, vamos a ayudarlos de esta manera, más que todo a esos pequeños negocios que estaban empezando. Y aunque mucha gente en este tiempo se reinventó, ahí fue cuando se puso muy de moda o fue el auge de los domicilios y demás. Hubo mucha gente, como pudieron haber sido los Álvarez, que no tenían el conocimiento o no se les hacía fácil, sin embargo, seguía siendo un reto mantener un negocio así fuera a domicilio porque esto implicaba salir y eso era lo que no se podía hacer en ese momento. Bueno, ¿cómo impactó la pandemia o cómo contribuyó al aumento de la desigualdad y la pobreza en Colombia? La crisis generada por la pandemia acentuó la desigualdad social y económica en Colombia, afectando gravemente a aquellas familias que habían logrado avances significativos, aquellas familias que, como los Álvarez, emprendieron, o simplemente familias que estaban intentando salir adelante, no solamente dependiendo de un negocio, sino también de un trabajo. Recordamos que las cifras de desempleo fueron altamente alarmantes, muchas empresas cerraron, muchas empresas terminaron contratos por el hecho de que pues, las personas no podían ir a trabajar. Otras empresas, como lo mencionábamos, también se reinventaron y fue cuando fue el auge del trabajo en casa, del teletrabajo y demás, pero lastimosamente no todas las empresas se dedicaban o las tareas en sí podían hacerse desde la casa. Entonces esto llevó también a que, bueno, como no habían
no había como mucho cubrimiento en cuanto a los contratos, mucha gente tenía contrato hora labor y demás, y esto pues llevó a un despido también masivo en Colombia, bueno, en muchas empresas. Digamos que la falta de apoyo estatal y la fragilidad de los logros alcanzados en el emprendimiento se hicieron evidentes, resaltando la necesidad de políticas públicas que apoyen a los sectores más vulnerables y promuevan inclusión social. Eh, no podemos olvidarnos de todas estas personas en condición de vulnerabilidad, de pobreza extrema. Si normalmente el día a día sin una emergencia sanitaria para esta gente era difícil, ahora cuanto más las calles solas, digamos como podemos ver en las imágenes, recicladores, personas que venden de forma informal. Entonces la brecha que esto provocó, perdón, el impacto en la pobreza fue extremo y pues en el tema de la desigualdad, no todos lastimosamente contamos con los mismos medios y hubo gente que se vio más perjudicada que otra con esta pandemia. Entonces, de esto podemos sacar tres conclusiones, perdón. Eh, y uno, es esencial establecer políticas sociales inclusivas que apoyen a los emprendedores garantizando un respaldo económico durante las crisis. Es esencial hacerles saber que el Estado está ahí, que, digamos, se van a establecer medidas, ya sea de ayuda, no solamente económica, de ayuda, acompañamiento psicológico, de acompañamiento de créditos, de plazos para pagar créditos y demás. Medidas como estas para poder garantizar como que la ayuda y que estos pequeños emprendimientos en en una crisis de estas como sucedió, no fracasen y no se vea tan en aumento esta cifra de desempleo y demás. La segunda reflexión que esto nos deja es la importancia que tiene la salud mental y el bienestar social. Esto es prioridad. Ahorita estamos en un momento en el que afortunadamente ya se le está empezando a dar la importancia que se merece la salud mental. Sin embargo, hace unos años eso no era prioridad. Digamos que la formulación de estrategias para enfrentar emergencias futuras, el acompañamiento, como lo decíamos, psicológico más que el económico, el acompañamiento psicológico por parte de entidades, de cualquier forma, para traer este poco de calma en medio de las tormentas. Y la reflexión número 3 que nos deja este caso es la resiliencia de los emprendedores. Es muy valiosa, pero debe ir acompañada de un soporte estructural que les permita superar crisis económicas. Eh, yo admiro mucho a los emprendedores en pandemia y fuera de ella, antes y después, porque conozco de cerca casos que hubo personas que se mantuvieron firmes pese a que esto les costara incluso sus propiedades, sus pertenencias que no de pronto hacían parte del emprendimiento, solo para quedar ahí fuerte, pero hizo falta este apoyo del Estado, hizo falta este respaldo con las entidades bancarias, con los arrendadores, con los proveedores. Hay muchas formas de ayudar a esto, porque de alguna otra forma, cuando nace un emprendedor, pueden nacer 5 empleos y esto va, digamos que, ayudando a que la brecha de la pobreza y la desigualdad social sea menos. Bueno, este fue nuestro análisis del impacto del COVID-19. Eh, Analizamos el caso de la familia Álvarez, como ya se los había mencionado. Entonces, nada, es para pensar, para analizar y digamos que este fue mi análisis. Espero que les haya quedado una bonita reflexión de todo esto y nada, que tengan buena noche.